Hora de debatir y analizar los temas del día en la mesa ancha. Hoy le queremos dar la bienvenida de nuevo a Diana Andrade como analista invitada en este espacio. Diana, bienvenida. Maritza, buenos días para todos los televidentes que están conectados en este momento y a todos mis compañeros de mesa. Juana y Julio. Buenos días, bienvenida Diana. Gracias. Bueno, miren, hoy vamos a arrancar hablando por todo este tema que todavía se sigue cocinando y es un poco todos esos relevos ministeriales que vienen en camino. En las próximas horas se oficializará la salida de la vicepresidenta Francia Márquez del Ministerio de la Igualdad. Y esto, por supuesto, es una noticia muy importante porque ella fue la fórmula en este tarjetón con el presidente Gustavo Petro. Sale en medio de muchos escándalos, sale después de que dijera en un Consejo de Ministros que ella se sentía relegada, pero por supuesto sale también con un saldo en rojo porque muchos dicen, bueno, ese ministerio realmente nunca arrancó. Realmente nunca Bien. arrancó, inició con un presupuesto de 1.8 billones. El año pasado el presidente Gustavo Petro lo redujo a 1.6 y este es el momento en el que en el Ministerio de la Igualdad solo se ejecutó 40.000 millones de pesos que corresponden a salarios y prestaciones sociales. Una ejecución del 2.4% de un ministerio que tiene uno de los presupuestos más altos de las carteras del Ejecutivo. Y pues hasta hoy pasó un ministerio sin son ni ton, un ministerio en el que se dijo que iba a hacer mucho, pero hasta el momento lo único que hemos visto son escándalos, 5 viceministerios en el cual hicieron llegar a un actor porno en el que nunca lo posesionaron, Gareth Sela, que estuvo más en el activismo que realmente ofreciendo soluciones a las juventudes, y pues un incremento de 744 puestos en una entidad que realmente hasta el momento todavía no hemos visto ni para qué funciona. La Corte Constitucional lo declaró inconstitucional, luego el Ministerio de la Igualdad va hasta el 2026, y pues con Francia o sin Francia, pues este ministerio realmente no tiene razón de ser con tantos problemas que hay en el país y que obviamente otras entidades pueden suplir muchas de estas labores que tenía encomendada el ministerio. En todo caso, aquí hay que poner sobre la mesa y que digamos también es uno de los argumentos alrededor de los sectores de Francia Márquez, y es que casi que le entregaron una entidad que estaba, digamos, presupuestada para el fracaso, porque cómo se hace, y es lo que decía ella también en ese Consejo de Ministros, cómo se hace para arrancar una entidad de ese tamaño en tan poco tiempo. ¿Y qué significa también eso para el sector que representa Francia Márquez? Porque Francia Márquez un poco representa también, en esa fórmula era el sector de las mujeres, el sector de las víctimas del Cauca, el sector de los nadie. ¿Qué significa que a ella hoy le estén dando la espalda? Pues además es que la desigualdad en Colombia no es un discurso, es una realidad. Nosotros somos de los países más desiguales en el que las brechas de género, por ejemplo, como mencionabas, Maritza, son enormes, ¿no? La desigualdad entre hombres y mujeres es enorme. El racismo es un factor de desigualdad enorme también con las poblaciones afro, con las poblaciones indígenas. Entonces son temas que tendrían que haber sido transversales a través del Ministerio de la Igualdad, y para eso era realmente su creación, ¿no? Luchar y combatir la desigualdad transversalmente para todas estas poblaciones para que vivamos en un país muy justo. ¿Qué pasó? Mientras siga existiendo el DPS como funciona, es imposible que exista un Ministerio de la Igualdad. Ahí Francia Márquez pecó en no haber sido lo suficientemente hábil políticamente y haber tomado el DPS, haber pedido el DPS para poder transformarlo progresivamente en un Ministerio de la Igualdad, que fue lo que no pasó, ¿no? Hasta ella en un momento concilió y celebró la llegada de Cielo Rusinque al DPS, y ahí creo que fue donde terminó entregando su proyecto político a las manos del sector petrista, que no le interesa claramente ni el racismo, ni la lucha contra las violencias hacia las mujeres, ni los feminicidios, que son temas que ellos siempre han encontrado secundarios, ¿no? Y que no son de su interés. Es una tristeza, porque de verdad sí era un elemento en el que se hubieran podido construir políticas públicas que dieran línea al resto del gobierno y al resto de las entidades que existen, que tienen pequeños párrafos, pequeñas secretarías, pequeñas direcciones, como, no se nos olvide, tenemos que tener el párrafo mujer, el párrafo indígena, el párrafo afro, pero no esa transversalidad que se necesita para poder luchar contra la desigualdad. Fue una oportunidad perdida, tristemente. Y que tanto la estocada final a esto también se la da un poco es Armando Benedetti, Julio, porque uno dice, pues bueno, misógino, racista, que él yo sí no veo. Igual, y digamos que también ella sale, pues después de haber dicho lo que dijo en ese Consejo de Ministros en contra de que el que será el próximo ministro del Interior. Pero es una estocada final de Armando Benedetti a ella
¿O A es ver. también la estocada final No. al Ministerio de la Igualdad? Porque ¿quién va a asumir ahora ese ministerio? Armando Benetti ha ¿Qué estado- futuro tiene ese ministerio? Armando Benetti ha estado desde siempre en el gobierno. Y hemos visto fotos en campaña de Francia Márquez abrazada con Armando Benetti, entonces pues no creo que ese sea el factor decisivo. Lo que pasa es que Francia Márquez llegó al gobierno siendo un símbolo, ¿no? Recordamos ese póster famoso multicolor en donde aparecía esa mujer que representa esas comunidades históricamente marginadas, comunidades negras, discriminadas, de una región del país además quizá de las más, donde existen más fenómenos de racismo, como el Valle del Cauca y el Cauca, todo eso, pero nunca fue capaz de convertir lo simbólico en hechos. Y pues en la realidad tenemos que juzgar no por los pósters, no por lo que representa, sino por la realidad. Y en la realidad, y ella misma lo reconoce, esto no lo digo yo, la gente de sus comunidades vive hoy peor de lo que estaba antes. Es que es algo que dijo ella ante el país. Entonces, pues lo simbólico nunca se tradujo en acciones. Sí. Y es un ministerio que terminó siendo otro embeleco más de la clase política, porque la clase política, a ver, nos ha querido hacer creer, no ahora, de siempre, ¿no? En la administración anterior, el Ministerio del Deporte, no, por el todos queremos que los deportistas colombianos triunfen, no sirve para nada el Ministerio del Deporte. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, otro fracaso. Colombia es una vergüenza en términos de desarrollo tecnológico y en igualdad, pues lo mismo. Un ministerio no soluciona los problemas en ese ámbito. Bueno, miren, tenemos que recordar además que Francia Márquez de alguna forma fue la outsider de las pasadas elecciones, terminó en este gobierno y también la pregunta que queda es un poco, ¿es responsabilidad de ella o es responsabilidad del gobierno en el que le tocó jugar? Vamos a nuestro siguiente tema y es, se pone también sobre la mesa otra vez lo de la autonomía universitaria por cuenta de estas protestas que se volvieron permanentes en Bogotá, que estamos sufriendo todos los días, casi todos los días. Y frente a esto, el secretario de Seguridad dijo lo siguiente, quiero traerlo rápidamente aquí a la mesa. Dice, realmente notamos una gran indolencia en los directivos de esos centros universitarios, indolencia que dan vía libre al funcionamiento de estos criminales. Esto, por supuesto, pone otra vez sobre la mesa hasta dónde llega la autonomía universitaria y los derechos de los estudiantes que no están participando en esas protestas. Este es uno de esos temas tabú, ¿no? Porque todos queremos a las universidades, todos sabemos que las universidades estatales también son muy importantes para el país, pero se confunde eso con no poder hablar de un tema gravísimo, y es que hay organizaciones criminales terroristas que operan con campo abierto en campus universitarios, y esto no es de ahora, esto ocurre desde hace 50 años. Hay que ir nomás a cualquier campus universitario, la Universidad del Valle, la Antioquia, la Universidad Nacional, donde hay actividades criminales casi a la luz del día. Se gestan acciones violentas que los sacan a las calles y no pasa nada. Y pues claro, esto ocurre, entre otras cosas, a la vista de los directivos de las universidades, que por razones políticas, hay que decirlo porque hay una gran actividad política en las universidades, no hablan de esto y no toman decisiones pertinentes para que al final los estudiantes, la comunidad universitaria de cada una de las universidades no sufra las consecuencias de estos hechos violentos. No, yo sí creo que la autonomía universitaria se debe respetar. O sea, en Colombia tenemos una historia y no sé si se acuerdan de estudiantes universitarios desaparecidos y el año pasado pudieron hacer finalmente el grado simbólico de 8 de ellos en la Universidad Nacional. Me parece que además el secretario de Seguridad entonces se concentra en la criminalidad en las universidades, pero se le olvidan los datos que estamos viviendo en Bogotá. En el corrido del año, los delitos de alto impacto aumentaron en 7%, el hurto a personas en casi 8%, los delitos sexuales crecieron en 26% y el 40% de los hurtos se cometen de forma violenta con armas. Entonces, digamos que es un buen intento de desviar un poco la conversación sobre lo que está pasando y el papel del secretario de Seguridad en este momento, que desvió la discusión de manera muy hábil, pero en Bogotá estamos viviendo una crisis de seguridad bastante grave e importante. Julio, muy rápido porque nos queda un a ver, tema, es que ¿no? no se puede Si confundir la alcanzamos. autonomía universitaria con la operación de grupos criminales dentro de las universidades. Son dos asuntos distintos. Y no se puede estigmatizar al estudiantado. No se Diana. puede estigmatizar, pero lo cierto es que los rectores de las universidades públicas saben muy bien las situaciones dentro de las universidades. Yo sé que el rector actual de la Universidad Nacional sabe que hay un edificio de habitaciones con subversivos allí adentro que además están entrenando a estudiantes que además tienen amenazados a muchos profesores, que muchos han tenido hasta que renunciar por las amenazas que tienen. Y si bien es cierto, el artículo 69 de la Constitución Política habla de una autonomía universitaria en la que las universidades se deben autorregular y autoadministrar,
Pues se bota la pelota entre Estado, entre distrito, en este caso Universidad Nacional, en el que los encapuchados robaron hachas de las universidades para hacer sus protestas, y entre la autonomía universitaria. Lo cierto es que sí, las ciudades y el Estado sí deben irrumpir en las universidades cuando hay amenaza o cuando se tiene una investigación de posibles bandas criminales, de posibles células guerrilleras. Y esto de ninguna manera afecta a la autonomía universitaria en cuanto a la educación. Quienes contribuyen a la estigmatización de los Julia. estudiantes son los criminales que hacen estas acciones. Es por supuesto un tema que genera muchísimo debate, pero nos queda un tema y nos queda solamente un minuto, así que un comentario de cada uno de 30 segundos, pero creemos que es muy importante lo que está pasando con estas últimas decisiones que tomó Donald Trump frente a la explotación petrolera. Cancela un contrato que tenía Chevron con Venezuela. ¿Ese sí será un golpe que puede fracturar finalmente el régimen de ese país? Es un golpe duro de todas formas, ¿no? Pero era una decisión que se venía y que se esperaba dentro de las posiciones que está tomando en este momento con todo el mundo, ¿no? No solo con Venezuela, sino con el planeta entero, Trump. Pero sí es un golpe económico fuertísimo para el régimen venezolano, pero también para la población. Se va a vivir una inflación todavía más descontrolada y la crisis va a empeorar cada vez más, lo que no creo que logre tampoco contener la migración que se viene en los próximos meses. Julio y Diana, rápidamente. Parece una buena noticia, pero creo que la intencionalidad es más presionar al régimen de Maduro para que reciba migrantes criminales y ese tipo de cosas que dice Trump, o migrantes que pueden ser personas que estaban intentando entrar a trabajar a Estados Unidos. Dice él que son delincuentes, vamos a ver, pero no creo que sea el propósito impulsar un cambio político en Venezuela. Muy difícil de leer, Donald Trump. Bueno, Biden había dado esta concesión en el 2022 y pues el compromiso era precisamente garantizar unas elecciones libres, justas, democráticas en Venezuela. No pasó así, se robaron las elecciones, se las robaron a Raimundo, y Trump está haciendo lo que prometió en campaña. Entonces, sí, se deja de tener una concesión de 200.000 barriles de petróleo, pero son las consecuencias y no se puede apoyar ninguna dictadura. Muy bien, Bueno, por Trump. pues Diana, muchísimas gracias por estar aquí en la mesa ancha. Juana y Julio, también muchísimas gracias.